Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte del programa son nuestros comentarios. Y este primer segmento de los comentarios le voy a poner 3 títulos. La maldad de la oposición o el desconocimiento de lo que se habla o se comenta o la ignorancia es atrevida. Miren, esta gráfica que ustedes ven en pantalla ha estado circulando en las redes toda esta semana y parte de la semana pasada. Panamá es el país más endeudado de Latinoamérica según el Banco Mundial y Bloomberg. Usted ve esto así a simple vista y pone Panamá con la barra extendida y lo comienza a comparar con Brasil, que está aquí casi penúltimo, y usted dice, oiga, esto es una irresponsabilidad. Esto es una maldad que se le está haciendo al país. Y la información es como usted la dice, no como realmente es. Esto es, Panamá es el país más endeudado de Latinoamérica en proporción al ingreso nacional bruto. Es decir, ¿por qué Panamá está en el primer lugar? Porque es el país que más sujeto a crédito está de América Latina. ¿Ustedes creen que los bancos son entidades, clubes sociales que regalan la plata? Los bancos para prestar primero tienen que asegurarse que ese país o esa persona les puede pagar. Entonces Panamá es sujeto de crédito por encima de toda América Latina. Así hay que verlo. Y lo voy a demostrar, porque me gusta demostrar esto con hechos. Entonces cualquiera que no sabe, que es la mayoría de la población, dice, ¿cómo Panamá va a tener más deuda que Brasil? Yo les quiero explicar esto, miren. La deuda de Panamá, 35.634 millones de dólares. La deuda de Brasil, 1.432.671 millones de dólares, 40 veces más que la de Panamá. Pero como está en proporción al ingreso nacional bruto, por supuesto que Brasil queda peor porque no es tan sujeto de crédito como lo es Panamá. Pero sigo la explicación. ¿Quién ha dicho que la economía se mide por la deuda en proporción al ingreso bruto? Para los que todavía duden de esto, porque hay una intención de hacerle daño al país y viene de ciertos opositores que festejan esto sin preparación ninguna, periodistas que la comentan sin preparación ninguna, y si todavía no creen en mis palabras, adivinen cuáles son los 3 países más endeudados del mundo. Japón, número 1. Aquí está. Japón, número 1. ¿Japón es un país pobre, es un país irresponsable o es una potencia mundial? Número 2, Estados Unidos. Número 3, Italia. Entonces, señores, para el mundo, el país más endeudado que es Japón es una potencia mundial. Una economía de envidia para el mundo entero. Panamá, que tiene el endeudamiento en proporción a su ingreso nacional bruto más alto, que es el mejor país sujeto de crédito. No, Panamá es un irresponsable. Señores, este comentario lo he querido titular de 3 formas. La maldad de la oposición, el desconocimiento de lo que se habla o comenta, o la ignorancia es atrevida. Voy contigo, Antonio. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Este segmento lo vamos a dedicar a aclarar un poco
algo que está muy de moda en Panamá, cuando una empresa extranjera utiliza recursos del país y los comercializa. ¿Cómo debe negociar ese país ese beneficio? Pero vamos a empezar. Vamos a suponer que Panamá puede ser un país que tenga oro, cobre tiene, cobre tiene, que a lo mejor mañana se encuentre petróleo, que se encuentre extraño, etcétera. No importa qué recurso natural tenga el país. Lo primero que usted tiene que evaluar como país es que mientras esté ahí bajo tierra no vale un centavo. Es como el pescador, el que va a pescar mientras el pescado esté en la profundidad del océano, para ese pescador no vale un centavo. Para que valga tiene que sacarlo. Entonces, ¿qué es la primera pregunta que se tiene que hacer? ¿Lo saco yo o contrato a otra empresa para que lo saque? Estoy hablando de contratación del Estado. Entonces la pregunta que va a surgir, ¿estoy preparado? Yo tengo la experiencia. Vamos a coger cualquier material relacionado con la minería. No estamos preparados. ¿Queremos comercializarlo? Hombre, los países que tienen estas reservas de oro, de cobre, de petróleo, de estaño, de lo que sea, de gas natural, lo explotan. Eso es un beneficio que bien obtenido con las reglas del juego a nivel ecológico, etcétera, produce muchos beneficios para educación, para salud, etcétera. Bien, entonces, el país tiene que tomar la decisión primero, ¿lo saco yo o contrato una empresa para sacarlo? Bueno, vamos a suponer, yo no estoy preparado. Además, la historia panameña del Estado como administrador de empresas ha sido siempre un fracaso. Nada más tenemos que recordarnos cuando era la Fuerza y Luz, que pasó al IRRE. Ustedes no se acuerdan, bueno, hay que tener unos cuantos años ya para esto, ¿no? Pero ustedes no se acuerdan que acá se iba la energía eléctrica 4 o 5 horas diarias. No se acuerdan del escándalo en la Avenida Central con las plantas eléctricas portátiles para poder alumbrar los almacenes y que pudieran vender. Porque era un desastre el IRRE. Perdón, la Fuerza y Luz. Era un desastre. Inclusive utilizaban los ingresos no para mejorar equipos, sino para fondos del Estado. Hasta que se privatizó, y se privatizó con un porcentaje para la empresa, para el Estado, que es importante. Siempre recordar esto. Bien. Si tomas la decisión de contratar una empresa para sacarla, tienes que estar muy claro los negociadores que van a negociar para beneficio del país, no para el beneficio de sus bolsillos. Aquí se han dado casos en el pasado que los negociadores negocian para ellos y no para el país. Y eso lo sabemos todos. Entonces, lo que yo tengo que definir muy claramente es si mi regalía, lo que puede valer ese metal o ese producto natural que viene del subsuelo, yo tengo que saber qué beneficio va a tener el país en proporción a lo que comercialice. Y hay normalmente dos fórmulas. O un porcentaje de la facturación bruta o un porcentaje de la facturación neta. Si a mí como país me pusieran a escoger el 4% de la facturación bruta versus el 40% de la facturación neta, yo les voy a demostrar que es mejor el 4% de la facturación bruta. Y lo voy a mostrar con números. Bien. Yo me acuerdo en las primeras, yo quise refrescar mis primeras clases de economía. Y voy a hacer un paréntesis aquí. A mí a veces me da gracia cuando yo veo en la televisión fulano de tal economista.
y después me entero que las finanzas personales de ese fulano son un desastre. Entonces un economista que no sabe ni siquiera ordenar sus finanzas, imagínense ustedes qué clase de economista es. No necesariamente un economista tiene que ser un hombre rico, pero sí debe tener saneada su economía, por lo menos personal. Y hay algunos que sencillamente ni eso pueden lograr. Entonces, yo tratando de refrescar mis conocimientos de economía, porque yo soy un economista inconcluso, yo no terminé mi carrera. Me dediqué a empresario muy temprano y bueno, no terminé la carrera. Pero las bases de la economía las tengo, las bases del empresariado los tengo. Y yo quise llamar a una persona acá en Panamá, que es un economista brillante, que yo respeto mucho y siempre lo consulto, que es Marco Fernández. Yo le preguntaba a Marco en mis clases con Chinchorro Carles, y voy a hacer también un paréntesis porque quiero recordar uno de los grandes valores panameños, Chinchorro Carles. Yo era muy amigo de Chinchorro y de su hermano, quizás más de Melena, porque éramos compañeros del Club de León. Yo me acuerdo que el primer día de clases de introducción a la economía, con Chinchorro lo hacíamos en un salón que tenía capacidad para 200. Creo que era el aula máxima de la Facultad de Administración Pública, que ahí estaba la Escuela de Economía. Y ahí el primer día 230, 240, y Chinchorro decía, ¿cuántos son? Cuéntense. 220, profesor, bueno, pasan 40. Y así, y era verdad, 200 se quedaban en el camino. Ese era Chinchorro. Yo me acuerdo una vez que dijo, ese fulito que está allá hablando, yo estaba distraído hablando con un compañero. Párese y me dice las diferencias entre una demanda elástica y una demanda inelástica. Cuando iba por la tercera razón me dijo, siéntese y siga distraído. Ese era Chinchorro. Ese era Chinchorro Carles. Entonces yo llamo a Marco Fernández. Marco, la ganancia de una transnacional, de una empresa de 35, 40 mil empleados. Yo tengo entendido que entre más grande es la empresa, el porcentaje de ganancia es muy difícil hacerlo como pudieras hacerlo en una empresa muy pequeña. Es decir, si usted tiene $100,000 de inversión en una empresa, usted a lo mejor puede ganar hasta 100% neto, porque es una empresa pequeña. Pero ya cuando usted está hablando de una multinacional enorme, me dice Marco, Juan Carlos, después del 6-7% es excelente ganancia. Estamos hablando de ganancia neta. Y le digo yo, es que eso es lo que yo entiendo. Me dice, después que sea un poco más que los bancos, es buena ganancia. Bueno, yo voy a comparar esto con la General Motors. Yo voy a comparar esto con la ganancia de la facturación bruta de General Motors el año pasado contra su ganancia neta. La facturación del 2020 de General Motors fueron 34.900 millones de dólares. Y su ganancia antes de pagar impuestos, porque ahí es donde se empieza a pagar impuestos cuando queda el neto, fue de 2.282 millones de dólares. 6.5% de ganancia neta. Bien. Matemáticamente vamos a asumir que la General Motors diga, ¿sabe qué? Vamos a trasladar todas las operaciones de fabricación en el mundo para Panamá. Y vamos a ver qué regalía me pide Panamá por usar su territorio, su empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos propone o 4% de la facturación bruta o 40% de la facturación neta. El 4% de la facturación bruta es 1.396 millones de dólares. Y el 40% de la ganancia neta son 912 millones de dólares. Por eso es que hay que saber cuál es la mejor forma de obtener el beneficio. ¿Y qué ventaja tiene el recibir la... Hay gente que dice, bueno, pero el cobre es de nosotros. Bueno, sácalo pues, a ver cuánto te cobra, te cuesta.
Esto tiene que ser. Ahora, una fórmula justa es, después de las ganancias, después de todos los gastos, vamos a repartirlo. Es más, si le pones 50 todavía no es igual. Entonces, lo que se quiere es que con la facturación bruta, tú primero aseguras que todos los años vas a recibir dinero porque vas a facturar. Lo que tú no sabes es si todos los años vas a ganar. Lo que tú no sabes es si el próximo año en lugar del 6 gano el 5. Para que esto se iguale tendrías que ganar el 10%. Y es muy difícil a esos niveles. Entonces yo quería demostrar que todo depende. Por eso que cuando uno va a comentar algo tiene que conocerlo. Por eso insisto, a mí como persona que tenga que decidir, me ofrecen el 4% de una empresa transnacional bruta de la factura o el 40% neto y me voy con el 4% bruto. Espero que haya sido lo suficientemente sencillo para podérselo explicar de manera sencilla. Voy a un cambio y regreso. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. La ley de extinción de dominio que la quieren imponer y pareciera que está siendo promovida por el ministro de Seguridad, Juan Pino. Yo conozco a Juan y yo estoy seguro que Juan no le ha visto el peligro que puede correr esta ley a nivel general para todos los ciudadanos. Y espero que hoy, con la explicación que voy a hacer, apoyado por 3 distinguidos juristas, pudiéramos tener mejores elementos de juicio, porque ya Panamá vivió algo de lo que se quiere proponer en esta ley. No queremos corruptos, por supuesto que no queremos ni narcotraficantes en nuestro país, pero usted no puede poner una ley donde nos etiquete a todos y que se pueda usar políticamente para hacer daño como se ha hecho en el pasado. Voy a poner la primera disertación sobre esta ley del doctor David Cuevas, que hace una disertación que la puso en redes, yo la estoy sacando de redes. Vamos a escuchar la opinión de 2 juristas más porque esto es muy peligroso. Vamos a ver al abogado Cuevas. Toda ley que impida la impunidad de bienes adquiridos como consecuencia de actividades ilícitas es necesaria, especialmente cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos y organizaciones criminales. Que es imperativo frenar los escándalos de corrupción y dar un golpe a la delincuencia organizada, por supuesto. La sociedad no soporta más funcionarios enriquecidos a costa de contratos perjudiciales para el Estado y de ver cómo con dinero proveniente del narcotráfico se financian grupos criminales. Sin embargo, la ley de extinción de dominio que se pretende aprobar, más que reprimir delitos, representa un riesgo de convertirse en instrumento de abuso judicial o de persecución política de cualquier gobierno que se valga de los organismos de control. Algunos de los aspectos más graves y peligrosos del proyecto de ley número 625 son que por primera vez en la historia procesal de nuestro país los jueces no están obligados a motivar sus decisiones. El principio de motivación es excluido o por lo menos no se menciona dentro del proyecto de ley. La extinción de dominio se da sin pago de compensación ni indemnización de ningún tipo. Con este proyecto se permite a los fiscales asegurar bienes no solo antes de producirse la sentencia, sino también antes de promover la demanda. El mismo Ministerio Público que responde directamente al presidente de turno y que se caracteriza por su selectividad a la hora de investigar delitos, es a quien le vamos a dar el poder de decidir a quién puede someter a un proceso y quitarle sus bienes. En materia de medidas cautelares, las órdenes emitidas por el juez tienen prelación sobre derechos hereditarios, pensiones alimenticias, así como cualquier anotación o gravamen, ya sea hipotecas, prendas o fideicomiso, atentando contra el derecho de familia y de los acreedores. Este proyecto permite que se inicie un proceso por cualquier información, es decir, el juicio podría iniciar por chismes, dichos, bochinches o rumores que el Ministerio Público considere suficiente para ejercer la acción de extinción de dominio. Copiando el modelo recientemente implementado por la Embajada Americana de recibir quejas mediante correo, la falta de controles puede desembocar en una cacería o persecución de adversarios o críticos del gobierno. Ya no es un juez de garantía quien autorizará las grabaciones
o interceptaciones de comunicaciones, sino un juez de extinción de dominio. Tanto los fiscales como los jueces que serán designados en esta nueva jurisdicción recibieron por parte de la Embajada de los Estados Unidos un curso de 5 días que los convirtió en especialistas en extinción de dominio y confiscación de activos. La posibilidad de perder tus bienes por un delito aunque no exista y de ser sometido a una investigación que no tiene plazo. Los demandados en extinción de dominio pueden ser sometidos a procesos a perpetuidad. Todos los que seamos propietarios de bienes corremos el riesgo de ser demandados. O sea que este proyecto no va dirigido exclusivamente en contra de delincuentes, sino que pareciera más bien interesado en crear una entidad política para administración de recursos a expensas de nuestras propiedades. El proyecto establece la creación de la Dirección de Administración de Bienes Aprendidos y de Extinción de Dominio, ente que se encargará de administrar, donar o vender los bienes asegurados. Estará adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas y responderá directamente al Poder Ejecutivo. Los bienes cautelados estarán exentos de los procedimientos que regulan la Ley de Contrataciones Públicas. Ya sabemos cuál es el manejo que los gobiernos le han dado a las propiedades estatales, vendiéndolas a precios irrisorios a funcionarios y sus allegados. La no prescripción expresa en este proyecto viola el principio de seguridad jurídica, ya que el Estado mantendría la potestad de perseguir a todos los demandados y sus bienes sin ninguna limitación de tiempo. La retroactividad también constituye un abuso porque faculta al Estado a perseguir o demandar por hechos acaecidos en cualquier época. En fin, este proyecto, como fue presentado, atenta contra el debido proceso, la presunción de inocencia, el respeto a la propiedad privada, la garantía de seguridad jurídica y en general contra el Estado de Derecho. Personalmente me preocupa de convertirse en ley de la República, sea utilizado como una máquina de producir dinero a costa de la venta de inmuebles, creando un nuevo foco de corrupción. Yo consulté a uno de mis abogados, Sidney Citón, y le dije, ¿qué opinas de lo que dice el abogado Cueva? Y este es el texto de lo que me contestó a mí Sidney. En un sistema de justicia carente de independencia judicial, esto es peligroso. Aquí todos los fiscales y jueces son nombrados de a dedo, lo que los deja a merced de los designios de quien detenta el poder político. Nuestro sistema judicial no tiene una base sólida y es por ello lo peligroso. El pilar básico de la justicia es la independencia y sin ello no hay nada. Esta es la opinión de Sidney Citón. Pero vamos a escuchar a otro erudito, uno de los abogados que yo más admiro en este país, que también es mi abogado, Silvio Guerra. A ver qué dice Silvio, donde me contesta especialmente sobre este caso. Vamos a escuchar a Silvio. El proyecto de acción de extinción de dominio es un proyecto inconstitucional. La Constitución es clara respecto a la propiedad privada. La Constitución es expresa. Para que usted le pueda quitar a un ciudadano un inmueble, por ejemplo, usted tiene que hacer un previo juicio llamado juicio de expropiación. Pero para que ese juicio de expropiación proceda, tiene que haber un motivo de utilidad pública debidamente fundado y una expropiación en donde usted lo van a indemnizar. E indemnizar no con lo que se le antoja al Estado, sino con lo que realmente es el valor del bien inmueble. El problema de este proyecto 625 que propuso el ministro de Seguridad, el ministro Pino, es que aquí estamos siguiendo la onda de lo que desde arriba, desde el norte, nos mandan para todos los países latinoamericanos. Si usted se lee el proyecto panameño y lo compara con otros proyectos de otras naciones, en donde ya es ley, por ejemplo, hace más de 25 años en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, donde se ha dado toda una discusión de la inconstitucionalidad y de la ausencia de fundamentos jurídicos de este proyecto. La pregunta es, acción de extinción de dominio de bienes ¿de quién? Se dice que de narcotraficantes, personas que andan en trata de blancas, blanqueo de capitales. Pero la pregunta que hacemos es, ¿quién tiene en este país un certificado que diga certificado de decencia? Juan Pérez es un hombre decente. El problema aquí, Juan Carlos, es que mañana cualquiera llama a una línea de un fiscal de delitos relativos a la acción de extinción de dominio o a un juez y le dice, mire, fulano, sutano, mengano, tiene bienes así, y te enrolan, te llevan. No pienses en que va a haber presunción de inocencia, estado de inocencia, debido proceso. Nada de eso, absolutamente. Entonces, el proyecto es muy delicado, es un desacierto, es un verdadero instrumento
que será utilizado para persecución, maniqueísmo político, represión. Es una manera de arropar a todos los ciudadanos en este país por igual. Y lo cierto es que aquí hay gente trabajadora, pero no tienes un certificado que diga fulano es un verdadero trabajador. Dios bendiga a la patria. Esto ya lo vivimos nosotros en Panamá. Esto mismo que quieren imponer aquí. Y lo vivimos con un presidente violando la Constitución, con una canciller violando la Constitución, con una combinación de embajador norteamericano con empresario panameño y expresidente panameño. Eso lo vivieron y es el caso Wackett, que ustedes lo conocen perfectamente bien. Le quitaron todas las empresas a este señor, se acabaron 5.000 puestos de trabajo y después vinieron a regresarle unas cuantas empresas cuando ya las empresas están totalmente quebradas. Y no pudieron probar absolutamente nada. Y esto es el peligro que corremos todos los panameños, incluyendo los diputados que la pudieran aprobar en el futuro. Mañana a usted le dice, señor, el señor Juan Pérez depositó $1 millón que a lo mejor o lo más seguro es que es legalmente en los Estados Unidos, demuéstrelo. Y mientras tú comienzas a buscar las pruebas para demostrarlo, ya te secuestraron y te quitaron todo. Esto no puede pasar y yo motivo al Colegio de Abogados para que haga un frente común para evitar, como dice aquí el licenciado Guerra, no tenemos una certificación los panameños que digan ese panameño es decente o ese panameño no lo es. Así es que mucho cuidado con esta ley, no vayan a meternos el camarón porque entonces oficializarían lo que le pasó a Abdul Wackett. Voy contigo. Perdón. Antes de despedirme, yo quiero enviar unos saludos que me solicitaron. Quiero dedicar el programa a Leonardo Núñez, conocido como Papa Leo, y a su esposa María Elena. Me dice su hijo, que es doctor especialista en implantes dentales, es mi doctor, y me dice, ellos son fanáticos de toda la vida. Ya son mayores. Y le digo yo, ¿qué edad tiene? Me dice 62 años los dos. A veces son crueles los hijos. 62 años una persona está en la flor de su juventud. Este cagalitroso que les habla está a punto de cumplir 80 años y todavía estoy dando la batalla. Bueno, quería dedicarle el programa, pero también un saludo de cumpleaños al fanático número 1 de este programa. Y ese sí oficialmente es el número 1. Cumplió el sábado pasado 101 años. Manuel Santanás, tío Nene, todos los años lo felicitamos. También para ti va la dedicatoria del esfuerzo de esta noche. Vamos contigo, Antonio.